Ya, entonces, ya, entonces eso es lo que habíamos visto. Esencialmente esto es como se ve un poco más complicado que lo que habíamos visto en el curso de física, por supuesto, porque está escrito en forma como vectorial y uno en física realmente lo hace así como bien simple, ¿cierto? Entonces aquí no voy a ver tanto de así como ley de Coulomb tal cual, porque voy a pasar al tiro a una forma como, no sé si es más elegante o no, pero quizás es más práctica de entender toda esta interacción entre cargas, que es a través del concepto de campo eléctrico, ¿sí? Pero obviamente va a ir saliendo todo el tiempo la ley de Coulomb. Entonces, ¿cómo es que vamos, campo eléctrico? Entonces, ¿cómo es que se define ahora el campo eléctrico? Y vamos a ir calculando al tiro algunas cosas, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico, entonces, nos vamos a agarrar de la ley de Coulomb, ¿ya? Que produce en un punto R una carga eléctrica puntual. Esto vamos a seguir tratando, hasta ahora sigue siendo puntual, ubicada en R', es la siguiente. ¿Cómo es que se define básicamente el campo eléctrico? Se define así: Q partido por 4pi epsilon 0, y aquí van a ver que es natural la cuestión, por R menos R' partido por el módulo de R menos R' al cubo. ¿Sí? Así es como definimos entonces el campo eléctrico producido por la carga Q, ¿sí? La cual está ubicada, y esto es importante, chiquillos, entender la diferencia entre R y R'. Es la carga Q está ubicada en R', ¿sí? Y estoy calculando el campo eléctrico en R, ¿sí? Eso es lo que quiero hacer. Por eso es que dice aquí, el campo eléctrico lo estoy calculando en R, pero la carga Q', o sea, la carga Q está ubicada en R', ¿sí? Entonces, vamos a ir de acá, sale que, entonces, la fuerza que siente la carga Q se calcula como la carga Q por el campo eléctrico en R, ¿sí? Entonces, de aquí, estas son nociones como que también habíamos visto en nuestro curso de física, de que la fuerza es carga por campo, ¿sí? La gracia de ahora de estos chiquillos dice, ¿para qué uno se define el campo? Fíjense que hasta ahora, en la fuerza eléctrica, lo veíamos como, si yo veo este término de acá, depende tanto de Q como de Q más grande, ¿cierto? De Q minúscula y Q mayúscula, ¿cierto? Porque lo veo como la interacción entre dos cargas. Ahora, otra forma de ver esto es decir lo siguiente: voy a suponer de que esta carga Q mayúscula lo que hace, me genera en el espacio, me genera cierto campo eléctrico, ¿sí? Tengo una carga Q acá en el espacio, Q mayúscula, y me genera cierto campo eléctrico de cierta forma. Después voy a ver bien por cómo es que se dibujan esas famosas líneas de campo. Tengo una carga Q y dibujo entonces una línea de campo, me genera un campo eléctrico. Entonces ustedes ya de alguna forma lo habíamos visto, pero se los aprovecho de mencionar. O sea, lo habíamos visto, me refiero, en nuestro curso de física. Todas las, una carga lo que hace es genera un campo eléctrico que está dado, en este caso, por esta expresión que está acá. Y si tengo una carga eléctrica puntual, como esa de aquí, entonces esa carga eléctrica me genera un campo eléctrico de esa forma, ¿sí? Que yo lo represento por esas flechitas que están acá, ¿sí? Entonces, que me indican la dirección y el sentido del campo eléctrico en cada punto del espacio, ¿sí? Entonces, así básicamente, aquí lo hice bien al lote, pero después tengo unos monos más bonitos para mostrar, ¿sí? Me representa entonces la carga eléctrica, perdón, el campo eléctrico en todo el espacio. Entonces ahora, es como que yo, en vez de pensar en la interacción entre Q y Q mayúscula, lo que hago es, si yo conozco este campo eléctrico ahora, es como puedo pensar ahora que cuando yo pongo una carga Q chiquitita, esta carga Q chiquitita interactúa
con el campo eléctrico E que está acá. ¿Sí? Es como que en vez de pensar en la interacción entre carga con carga, pienso en esta carga Q mayúscula me genera un campo eléctrico y ahora entonces es preferible muchas veces pensar en que la fuerza mejor la veo como la interacción entre la carga Q minúscula y el campo eléctrico. ¿Sí? Es como que me olvido quién está generando este campo eléctrico. ¿Sí? Simplemente tengo un campo eléctrico E que tiene cierta forma en el espacio, que tiene cierta geometría como y que está representada por líneas de campo, la cual está interactuando con la carga Q, de manera de que la carga Q ahora siente esta fuerza F. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto no depende, por si acaso, otra cosa, no depende del origen. Es una propiedad, ¿ya? Esto tiene que ver con que, de dónde sale esta frase que estoy poniendo, de que de dónde sale que el campo eléctrico no depende del origen de coordenadas. ¿Sí? Tiene que ver con que el campo eléctrico depende, fíjense que solo de la posición relativa, ¿sí? De esta cosa, de R menos R', ¿sí? De la posición relativa. Entonces da lo mismo donde yo me di el sistema de referencia, me lo puedo dar en muy lejos o muy cerca, lo único que importa es la distancia a la que estoy, la carga está del punto en donde yo quiero calcular, ¿sí? Así que eso es lo único que importa. ¿Sí? Ya, otra cosa. La pregunta sería así como, ¿qué pasa si tengo varias cargas que generan un campo eléctrico? Entonces, la respuesta sería el campo eléctrico total en R, digamos, corresponde a la suma vectorial de los campos producidos por cada carga. ¿Sí? Entonces, se refiere a que si yo tengo, digamos, qué sé yo, así como un monito nomás voy a hacer, si yo tengo una carga que está por acá, entonces tengo esa carga, por ejemplo, me genera un campo eléctrico E1, si tengo, se llama Q1, y esta carga me genera, voy a hacer mejor, Q1, entonces en ese punto me genera un campo eléctrico que va a ser aquí E1, y tengo una carga acá que voy a llamar Q2, entonces me genera un campo eléctrico acá que va a ser E2, entonces en este punto que está marcando aquí arribita, entonces el campo eléctrico va a ser la suma de este E1 con este E2. ¿Sí? Entonces eso es lo que se os ha dicho en otras palabras, quizás si lo quieren ver en otras palabras. Entonces el campo eléctrico, digamos, total, va a ser la sumatoria de los campos eléctricos generados por cada una de las cargas, ¿sí? La suma de igual 1 hasta n, si es que tengo n cargas, ¿sí? Eso sería, es como se suman simplemente todos los campos eléctricos en cada punto, ¿sí? Entonces, veamos, ¿cómo queda esta cosa en cartesianos? Entonces, vamos a ver que es horrible en cartesiano, en realidad. A veces me sirve si yo quiero hacer cosas numéricas en cartesiana, pero la mayoría de las veces no es tan práctico hacerlo en cartesiana. ¿A qué me refiero? Veamos lo siguiente. Supongamos que tengo entonces una carga aquí, Q mayúscula, la cual tiene coordenadas, entonces, voy a
aquí tengo una carga Q mayúscula, por acá, mejor. Q mayúscula, la cual tiene coordenadas X', Y' y Z'. Recuerden, la carga Q mayúscula, la carga que me está generando el campo eléctrico, es la que le puse coordenadas con prima. ¿Sí? Y supongamos que yo voy a bajar esto un poquito por aquí, para que me quede bueno como quiero. Y voy a suponer de que por acá tengo un punto P, por ejemplo, el cual tiene coordenadas X, Y y Z, ¿sí? Que es donde yo quiero calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Y voy a suponer, por otro lado, que aquí tengo el origen de mi sistema de coordenadas. Entonces, como vimos hace un rato, entonces aquí tengo mi vector S, va a ser mi vector R', ¿cierto? Que es donde está la carga que me genera el campo eléctrico. El vector R es donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Ese va a ser mi vector R. Voy a correr un poquito ese punto. Ese va a ser mi vector R, ¿cierto? ¿Y qué más? Y entonces, por otro lado, tengo este vectorcito que está acá. Va a ser la diferencia entre esos dos vectores. Y eso va a ser mi vector R mayúscula, que va a ser, lo voy a llamar R mayúscula, va a ser R menos R'. ¿Sí? Entonces, de esta figura uno dice, mira, la carga Q está ubicada ahí, ¿cierto? Y el campo eléctrico ya lo habíamos visto en nuestro curso de física, ¿cierto? Incluso en la expresión que vimos recién, el campo eléctrico siempre sale radialmente de la carga Q. Así que, si lo hago voy a poner con otro color mejor, el campo eléctrico entonces sale radialmente de esa dirección y para allá apuntaría el campo eléctrico. Para allá apuntaría el campo eléctrico en ese punto. ¿Sí? Entonces, veamos cómo nos queda la expresión para el campo eléctrico y vamos a ver que nos queda una cuestión horriblemente fea. Pero es para que lo vean y porque puede servir en algunas cosas si es que lo vamos a hacer como de manera gráfica, escribir algún programita en MATLAB o en Python o en COMSOL o en lo que quieran para poder graficar algunas de estas cosas. Entonces, ¿cómo nos queda? Quedaría así. El campo eléctrico, entonces, en este punto R, entonces va a ser la carga, ¿cierto? Que es la que tengo, 4pi epsilon 0 por este vector R unitario, ¿cierto? Partido por R al cuadrado. Ojo que eso es lo mismo que yo estaba escrito acá, ¿cierto? Este vector R menos R' es lo que yo llamé R gorro, ¿cierto? Y acá tengo R al cubo. Así que es exactamente lo mismo. Esto es lo mismo que está escrito acá. Lo voy a escribir en varios formatos para que vean que es equivalente todo. 4pi epsilon 0 por el vector R, ahora sin gorritos, y dividido por R al cubo. Así que son todas, o el módulo de R al cubo. Este módulo de R al cuadrado. Módulo de R al cubo. Y eso es lo mismo que escriba. Son puras formas equivalentes. Por R menos R'. R cubo. ¿Cierto? Ya, pero ahora escribamos esta cuestión en cartesiana, ¿por cierto? ¿Cómo es que escribo el vector entonces R en cartesiana? El vector R en cartesiana, recordemos, el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Entonces sería las coordenadas de ese punto que está aquí. O sea, serían en cartesianas X, Y, Z, que es lo mismo cuando uno escribe X y gorro más Y, J gorro más Z por K gorro. ¿Qué pasa con el vector R'? Es la misma idea, pero ahora con prima. ¿Cierto? Entonces, fíjense qué es lo que me va a quedar. Me va a quedar una opción horrible. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué tengo que poner acá? Dice R menos R'. Tengo que hacer la resta entre estas dos cosas. ¿Cómo me queda la resta? Fíjense lo que me va a quedar. Me va a quedar algo feísimo, pero no hay nada que hacer. Escribir por acá, bien a la izquierda, porque es bien largo la cuestión que me va a quedar. Entonces, el campo eléctrico en las coordenadas, si la pongo explícitamente X, Y y Z, entonces me va a quedar que eso es Q partido en 4pi epsilon 0 por, fíjense, X menos X' según Y gorro más Y menos Y' según J gorro
más z menos z prima es un K gorro. ¿Sí? Eso no quedó tan feo, lo que queda feo es lo siguiente. Es x menos x prima al cuadrado más y menos y prima al cuadrado más z menos z prima al cuadrado y todo eso elevado a 3 medios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde sale este 3 medios? ¿A alguien se le ocurre de dónde sale este 3 medios, no? Chiquillos. ¿De dónde sale ese 3 medios? ¿De dónde sale el 3? Ahí tengo un 3. ¿De dónde sale el medio? Es que aquí está el módulo. ¿Cómo calculo el módulo de un vector? ¿Cómo? ¿Cómo calculo el módulo de un vector, chiquillo? Queda con una raíz, ¿o no? Sí, pues. Fíjense que esto es lo que tengo como el vector, la suma de los vectores R menos R', ¿cierto? Que tengo que restar estas cuestiones para abajo, ¿no? Porque tengo que hacer esta resta para abajo, ¿sí? Y entonces tengo, esto va a ser la componente en X, la componente según el eje Y, y esta es la componente según el eje Z, ¿cierto? Y el módulo de un vector, como lo vimos en la clase pasada, es la suma de sus componentes al cuadrado en raíz. Entonces me queda este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, todo eso en raíz. Entonces por eso sale ese un medio, ¿sí? Pero todo esto estaba elevado al cubo, así que por eso queda 3 medios, ¿sí? En resumen, este es un término, una cuestión así horriblemente fea, es asquerosa, es súper poco manejable, ¿cierto? No puedo hacer mucho de ahí, así como salvo en problemas como muy, con una simetría muy en particular, donde pueda manejar estas cuestiones, ¿cierto? Entonces, es poco práctico hacerlo de esa forma y por eso es que o sea, para problemas muy puntuales, como el plano infinito, esto se puede trabajar. Pero si yo les digo en una esfera, ¿qué pasa si yo es que tengo ahora, esto es para una carga puntual? Fíjese que esto es el campo eléctrico solo para una carga puntual. ¿Qué pasa si yo tengo muchas cargas puntuales? No sé, el campo eléctrico me queda horrible, horrible, es realmente horrible, ¿cierto? Y como que es súper difícil de interpretar, ¿cierto? Entonces, por eso es que a veces es más natural, para el caso de una partícula escrita eh, de manera en coordenadas esféricas. ¿Cómo me queda esto en esférica? Así como al tiro. Esto sería en cartesiana, ¿cierto? Esto en cartesiana. ¿Cómo queda escrito el campo eléctrico en esféricas? Es así de chiquitito. ¿Cómo queda en esféricas? De la definición. ¿Cómo queda en esféricas? Si me doy mi sistema de coordenadas justamente acá, si aquí tengo mi carga Q, y ahí me doy el origen, o sea, en otras palabras, si me doy el sistema de referencia aquí. ¿Cómo queda en esféricas? O sea, de hecho, si ahí tuviese mi carga Q, ¿cómo queda? ¿Qué me dice la expresión? ¿Cuánto sería R'? De acuerdo a este mono. Recuerden, R' es la posición de Q. ¿Cuánto sería R' en este mono? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la posición de Q en este sistema de referencia? 0. 0, excelente. 0. Entonces, este término es 0, este término es 0. ¿Cuánto es R partido en R cubo? O fíjense acá, me queda justamente esto. Así que si ocupo en esféricas, eso me queda Q partido en 4 pi epsilon 0
partido por la distancia al cuadrado por R unitario. Y eso es todo en esférica. Fíjense la diferencia que hay entre este corcho que está acá, escrita en cartesiana, y esto escrito en coordenadas esféricas. ¿Y eso por qué estoy ocupando acá? Que este problema tiene claramente simetría esférica. Como es un punto, yo el punto lo miro de todas las distancias, lo miro la dirección sin importar para dónde miro lo mismo, ¿cierto? Porque claramente lo que hago es tengo una esfera como imaginaria alrededor de la carga, ¿cierto? Entonces, lo único es natural acá que tengo que ocupar coordenadas esféricas. Fíjense cómo cambia de acá a de acá. Entonces, eso, hay un mensaje clave de decir, hay que tener ojo en el en el sistema de coordenadas en las que tengo que hacer la descripción de mi problema. ¿Sí? Veamos ahora qué pasa debido a una distribución continua de carga. Ya vamos a olvidarnos por ahora de qué es lo que pasa para una carga puntual y voy a suponer lo siguiente. Este mono lo voy a replicar como harto en el curso, así que vamos a hacer lo siguiente. Entonces, digamos que tengo un volumen cualquiera acá en el espacio y todo este volumen tiene una carga Q mayúscula, pero el volumen completo, o sea, todo este volumen ahora es un volumen extendido, no es una carga puntual. Entonces, digamos que ahora yo me preocupo por cuánto vale la carga, el campo eléctrico debido a, o sea, en un punto que está por acá, cualquiera, punto P que está por aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Digo, ok, primero, y esto es bien esquemático al principio, me voy a dar un sistema de referencia que esté por acá, ahí voy a estar acá. Pues este es un punto imaginario, por supuesto, ¿cierto? Y este punto puede estar por fuera del volumen o dentro del volumen, ¿sí? Este es mi volumen B, ¿sí? Mi volumen B que tengo acá, y todo esto tiene una carga Q, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a decir, mira, la verdad es que este volumen completo, que es bien complicado, y que yo no sé, tengo idea cuánto vale el campo eléctrico a priori, ¿por cierto? Porque fíjense que hay puntos que están cerquita, estos puntos están cerquita, ese punto está súper cerca del campo eléctrico, del punto P, ¿por cierto? Si yo considero ese punto que está acá, este punto tiene una pequeña carga, ¿cierto? Y por lo tanto me genera un campo eléctrico para allá, ¿cierto? Que de hecho, como está cerquita, yo podría pensar que es un campo eléctrico más bien grande, que va para allá. Pero por otro lado, tengo este punto que está por acá, que está más lejos de ese punto P, y por lo tanto, si yo hago la extensión de la línea, me genera un campo eléctrico que es más chiquitito ahora, porque está más lejos. Y a su vez, uno que está por acá, en realidad está tan lejos que me genera un campo eléctrico que es mucho más chiquitito, pero que va en esa dirección, pero es chiquitito. La cuestión es que yo debería hacer es sumar la contribución de todos estos pedacitos, o sea, lo que debería hacer es separar esto. Entonces, debería es dividir esto, aquí yo lo estoy haciendo como en 2D, pero en estricto rigor es en 3D, y cada pedacito de esto, considerarlo como puntual, y calcular entonces que el campo eléctrico acá en el punto P es la suma del campo eléctrico generado por cada uno de estos pedacitos chiquititos. O sea, esquemáticamente, escrito de otra forma, sería, voy a hacer en verdad, voy a agarrar como un pequeño pedacito de este volumen, como un bloque de acá, y voy a decir, mira, la verdad es que este bloque tiene una carga de Q, ¿sí? Porque es chiquitito, es un diferencial de carga, ¿sí? Y voy a decir, esa carga de Q, recuerden, las coordenadas con prima es en las coordenadas donde se ubica la carga, ¿sí? Entonces voy a decir, esa es R', ¿sí? Y, ¿qué más? Y la coordena, el punto de acá, nuevamente, sería ese sería el punto P, ¿cierto? Así que es la coordenada R. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces voy a decir, primero que nada, ¿cuánto vale eh, eh, este pequeño volumen de carga? ¿Sí? Entonces voy a decir, ¿cuánto vale? Ese diferencial de carga. Entonces, para eso voy a decir, mira, la verdad es que voy a definir una densidad de carga de esa forma. Voy a decir, ese pequeño volumen de carga,
que está acá, tiene una carga de Q dada por esta expresión que está acá. Entonces, fíjense que ahora, o eso escrito de otra forma, esto es equivalente a que yo diga que la densidad de carga la defino, si ustedes quieren, como dQ partido en dB, de forma tal que esto tiene unidades de carga partido por metro cúbico. Recuerden que la carga se mide en coulomb, ¿cierto? Entonces, esa es otra forma de verlo, es decir, voy a suponer así tal cual uno vio en el colegio, ¿cierto? Uno tiene una densidad y la densidad del, no sé, pues el acero son 3.000 kilos por metro cúbico, la densidad del agua son 1.000 kilos por metro cúbico, la del aluminio, no sé, 1.500 kilos por metro cúbico, es masa por unidad de volumen, en verdad, porque esa es densidad de masa. Esta, lo que voy a asumir es que tengo una densidad de carga, la letra griega rho, yo no la sé hacer también, pero es como así. Parece una P, pero es como rara, ¿ya? Es rho. La densidad de carga, entonces, se define como carga dividido por volumen. Esta carga, entonces aquí le pongo el nombre, eso es densidad de carga. Es como el análogo a densidad de masa, pero estamos hablando de carga. Y me caracteriza entonces cómo está concentrada la carga. En principio, si no tengo ninguna restricción de nada, podrían haber zonas de un objeto donde a lo mejor acá la densidad haya mucha más carga por unidad de volumen que acá. ¿Sí? O sea, no tiene por qué ser uniforme. Muchas veces uno va, por simplicidad, uno dice, asuma que la densidad de carga es uniforme, o sea, que está parejita. Es como cuando tiene un pedazo uno de madera, y si es uniforme, uno dice, si agarro, no sé, si tengo un pedazo uniforme de un bloque de madera y lo parto en dos, quiere decir que una mitad tiene la misma masa que la otra mitad. Pero si no fuera uniforme, eso no es cierto. Si, por ejemplo, pienso que tengo más masa concentrada, la densidad aumenta, entonces la parto en dos y no necesariamente ambos pedazos van a tener la misma masa luego de cortarlo. Eso sería análogo acá. A veces tengo densidades de carga que no son necesariamente uniformes. Lo importante, ¿qué pasa ahora si es que a partir de esta expresión yo la integro? Si fíjense que de esa expresión, integrando, uno tiene que la carga, entonces, la carga total sobre el objeto completo, entonces va a ser la integral sobre el volumen de esta densidad de carga que ahora voy a poner explícitamente, puede en principio depender de la posición. Entonces, eso sería ahora la carga total contenida en el volumen. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? No, ¿hay dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Ojo que este es un integral de volumen, así que también tengo que hacer la buena elección de coordenadas de acuerdo al volumen en el cual yo tenga que integrar. No es lo mismo si tengo una esfera, un cascarón, un casquete, un semicilindro, no sé. Dependiendo del tipo de volumen que yo tenga, es el tipo de coordenadas que es aconsejable ocupar para poder calcular esta integral. ¿Sí? Entonces, si yo conozco la densidad de carga e integro en el volumen, entonces como que sume todos los pedacitos, sume todos estos pedacitos y me da la carga total entonces de este volumen. ¿Sí? Pero por ahora, fíjense que el objetivo aquí final es calcular cuánto vale el campo eléctrico, no sé, acá. ¿Cuánto vale ese el campo eléctrico? Eso es lo que queremos calcular, ¿cierto? Entonces, ahora es como vamos a escribir la expresión. Y ustedes pueden pensar de que va a salir de manera natural, ¿cierto? Entonces, le voy a escribir la expresión y se la voy a explicar por qué sale como naturalmente. Entonces, el campo eléctrico ahora en esa posición P, o de coordenadas descritas por el vector R, es 4 pi epsilon
epsilon 0 si estoy en el vacío, ¿cierto? Por la integral de R menos R' partido por R menos R' al cubo por dq, ¿cierto? Y esto es lo mismo, si ahora ocupo que dq es esa otra expresión, es 4 pi epsilon 0 por la integral de rho en R', R menos R', factor de R menos R' al cubo por dB, y eso es la integral en el volumen. Entonces voy a explicar ahora de dónde sale eso. Y eso sería la expresión que vamos a ocupar a continuación, por ejemplo, en un ejemplo. Sí. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos acá. Me dice, primero esto que tenemos acá. ¿Sí? ¿Esto qué me dice? Recuerden, vamos a ocupar la noción de que las integrales son sumas de cosas, ¿cierto? Sumas de pequeños pedacitos. Entonces, ¿cuánto sería el campo eléctrico producido por esta pequeña carga que está acá? Digo, por el campo eléctrico producido por este pequeño volumen que está acá. Entonces digo, eso, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el campo eléctrico por ese pequeño volumen? Digo, entonces va a ser un pequeño campo eléctrico. Si quieren, lo voy a escribir en dos partes mejor. Aquí mismo. Voy a escribir lo siguiente. El campo eléctrico, que voy a llamar DE, producido por esa pequeña cantidad de carga, va a ser 1 partido 4 pi epsilon 0 por la carga. Si es que esta carga que estoy considerando acá es dq, entonces va a ser por la carga, ¿cierto? Por la distancia partido por la distancia al cubo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que habíamos visto recién, pues. ¿Qué me decía acá recién? Fíjense que es de la expresión de acá, ¿cierto? Es la expresión de una carga puntual, es carga, esa constante está siempre por el vector R, o lo mismo que está acá, ¿cierto? Eso que está acá. Es carga partido en esa constante, R menos R', dividido por R menos R' al cubo. ¿Qué es lo que pasa acá? Es lo mismo. Va a ser entonces la carga, que ahora la carga era la chiquitita, pero da lo mismo, es la carga, ¿cierto? Por la constante por R menos R' al cubo. Por lo tanto, ese es el campo eléctrico generado por ese pequeño volumen de Q que yo tengo acá. Por lo tanto, ¿cuánto es la contribución neta ahora de sumar ese volumen, ese pequeño cubo, más ese otro volumen, más ese otro volumen? Finalmente, de sumar todos los pequeños cubos que yo tengo escrito, o sea, cuando hago esta discretización, ¿cierto? Divido en pequeños volúmenes. ¿Cuánto es la suma total? Entonces simplemente sumo esta cuestión y obtengo lo que tengo acá, ¿sí? Y por último, ahora, entonces les expliqué eso. ¿Qué es lo que tenía recién? ¿Cuánto vale dq? dq, si ocupo que dq es justamente rho por dB, entonces reemplazo y me queda entonces que ese dq es rho por dB, ¿sí? Entonces ahora escribí finalmente que el campo eléctrico es la integral de volumen de toda esta cuestión que está ahí, ¿sí? Ojo que esto lo hice, ¿por qué quedó una integral de volumen? Porque supuse originalmente que yo tengo un volumen cargado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora si es que tuviese la extensión de esto es natural, por supuesto? Si tuviese una superficie cargada, o sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, tengo una superficie así que cargada, ¿sí? Una superficie S cargada. Entonces, de aquí uno puede decir la carga total, ahora es una integral de superficie. Entonces, digo, ¿qué tengo que hacer ahora? Fíjense que acá, ¿cómo definía la carga total? La carga total contenida en B, en el volumen, era la integral de volumen de la densidad de carga. Entonces ahora va a ser de manera natural, la carga total va a ser una integral de superficie de esta cantidad llamada sigma,
Sí. Sobre la superficie S, donde entonces esto se llama densidad. Este le tiene el apellido superficial de carga. Ya no es la volumétrica como el ρ. Entonces, antes tenía ρ porque era específicamente para el volumen, ahora tengo sigma porque es la superficial. De todas formas, si es que yo soy capaz entonces de definir ese sigma, que es el que me define entonces la densidad, cómo se distribuye la carga en esa superficie, entonces el campo eléctrico escrito de acuerdo, si es que tengo esta distribución superficial de carga, entonces va a ser 1 partido 4 pi epsilon 0, pero ahora en vez de tener una integral de volumen, tengo una integral de superficie, ¿cierto? Entonces voy a escribir que eso es sigma r' de r menos r' partido por r menos r' por una integral de superficie. Y esa es la integral en la superficie. ¿Sí? Aquí prima, aquí prima. ¿Sí? La integral es en las variables con prima. ¿Sí? Porque es donde está ubicada la carga. ¿Sí? La integral la tengo que hacer en las variables con prima. Así que si lo hago riguroso, la integral es las variables con prima. Por eso le puse prima acá y prima acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo ahora distribución lineal? ¿Qué pasa si tengo una línea de carga? ¿A qué me refiero? A que yo perfectamente podría tener algo así. Por ejemplo, un alambre cargado. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir acá? Entonces, nuevamente digo, mira, sé que voy a agarrar ese pedacito y ese pedacito tiene una carga de Q, la cual tiene una densidad de carga lambda por un DL, ¿sí? Porque ahora es una línea, entonces tengo que tener un elemento de línea que me describa ese pedacito, ¿sí? Entonces, en ese caso, nuevamente, me queda que el campo eléctrico es, de acuerdo a eso, va a ser 1 partido por 4 pi epsilon 0 por la integral de lambda de R', que ahora sería una densidad lineal de carga, por R menos R', ¿cierto? Por un DL'. ¿A qué me refiero con ese DL'? Que es el elemento que me describe esta curva, ¿sí? Y esto sería entonces si es que la curva gamma, no sé. Gamma normalmente es la letra que se escribe para describir las curvas. R menos R' al cubo. Y ese es gamma. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿Hay dudas? Chiquillo, necesito que me vayan respondiendo. ¿Hay duda, no? ¿No? Ya. Entonces, como ejemplo esto. Ejemplo, calcule el campo eléctrico producido por un alambre infinito de densidad de carga lambda. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. O sea, básicamente lo que vamos a tener es, digamos, ¿qué pasa si tengo un alambre infinito? ¿Sí?
y el cual me genera un campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, y es infinito, así obviamente no puedo dibujar una línea infinita, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como siempre, lo que tenemos que hacer esencialmente es calcular esta integral, ¿cierto? Ahora tengo una línea de carga, ¿cierto? Un alambre infinito, en este caso es recto, así que es más fácil de calcular, ¿cierto? Podríamos hacer una cuestión después a lo mejor circular, pero partamos por el alambre infinito y quiero calcular el campo eléctrico en todo el espacio, ¿sí? Entonces uno dice, aquí cada pedacito de esto tiene un pedacito de carga, ¿cierto? Y por lo tanto me va a generar un campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer, obviamente, es definir un sistema de referencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definámonos el sistema de referencia, que está acá, y vamos a cambiar el color en rojo. Y entonces nos vamos a definir un sistema de referencia en un punto cualquiera, porque es infinito, donde de manera natural aquí, este va a ser el X, ese va a ser el X, ese Y, y con eso vamos a escribir el Z, ¿cierto? Así, mientras escribo algunas cosas, o la pregunta, así con la intuición, fíjense que cada punto de esto me va a generar un campo eléctrico en todo el espacio, cada pedacito. Si yo me paro por acá, podría saber para dónde apunta el campo eléctrico, ¿no? Sí, en un punto cualquiera, lejos, no sé, a 2 metros del alambre. ¿Para dónde apunta? Uno dice, si el campo eléctrico lo describo como que tiene componentes X, Y y Z. ¿Tiene componente en Z, no? Fíjense que si el alambre es infinito, aquí cualquier punto es simétrico respecto al otro punto. O sea, ese punto tiene infinito alambre para arriba como infinito alambre para abajo. Y lo mismo el de acá, porque no hay un centro, ¿cierto? Porque es infinito. Entonces eso ya me está diciendo una cuestión, ¿cierto? Como que da lo mismo donde yo me pare en Z, siempre voy a ver lo mismo, porque el alambre es infinito, ¿sí? Entonces, en principio, yo puedo tener acá que, dado que el alambre es infinito en Z, el resultado no puede depender de Z, ¿sí? Porque tengo un alambre infinito en las dos direcciones, ¿sí? Porque una vez se llama de semi-infinito, parte acá y es infinito para allá, por eso hago esa sutileza, ¿sí? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende que el campo eléctrico no puede depender de Z? Porque tengo un alambre infinito. Esos son argumentos que ustedes tienen que interiorizar, chiquillos. Por eso les pregunto y quiero que quede claro, no es como algo que me estoy desviando, porque en muchas situaciones ustedes van a tener que ocupar los que se llaman argumentos de simetría. Ocupar la simetría que tiene un problema para decir este integral, que es un corcho, si es que yo no me doy cuenta, tiene que hacerse cero, sí o sí. A lo mejor, si no se dan cuenta, van a tener que trabajar 2 páginas completas resolviendo una integral, haciendo cambios de variable y todo, para encontrar igual que al final les dio cero. Entonces, por eso, a veces hay que tener ojo con estas cosas. Todos los puntos que yo me pare acá, por acá cualquiera, ven un alambre infinito para el lado. Entonces, el campo eléctrico que yo calculo acá tiene que ser el mismo que el que calcula acá, o acá, o acá, o acá, o acá. Si estoy separado todos estos puntos están separados a la misma distancia del alambre, entonces yo podría pensar de que todos esos puntos tienen el mismo campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el alambre es infinito en Z. ¿Sí? Otra forma de verlo es lo siguiente. Mire, pensemos en un punto que está por acá. ¿Ya? Si yo pienso en un punto que está por acá, digo, a ver, y consideremos un punto que está, no sé, ahí. Digo, ese puntito que está acá me genera un campo eléctrico que apunta hacia acá abajo, ¿cierto? Para allá. Pero por otro lado, fíjense que por simetría, tengo otro punto que está acá, que me genera un campo eléctrico que también va para allá, que va en esa otra dirección. Entonces, fíjense que en este punto P que yo tengo, por ejemplo, las componentes del campo eléctrico tengo una que es en diagonal para arriba y la otra es en diagonal para abajo. ¿Qué pasa cuando las sume? ¿Cuánto es la suma de esos dos vectores? ¿Se dan cuenta que es un vector que va a ser así o no? ¿Se dan cuenta, no? Que la componente en Z de uno se va a anular con la en Z del otro.
y finalmente me va a quedar un vector que vive en el plano. Y lo mismo va a ocurrir si es que dice, pero porque usted agarró solo eso. Es que siempre va a ocurrir lo mismo, porque si yo ahora agarro otros puntos que están mucho más arriba, digo, ese punto va a apuntar mucho más abajo y me va a dar un campo eléctrico así, pero puedo agarrar siempre el otro, el del otro extremo, por simetría, que me va a dar un vector así. Cuando lo sume, me va a dar otro vector que va para allá. Entonces siempre se van a anular las componentes en la vertical. Y por lo tanto, todos estos puntos no tienen componentes según Z, solo viven así en el plano, el campo eléctrico. No puede ser porque justamente, ya sea que lo explique con las manos o con el monito que estoy haciendo recién, incluso si hago las integrales, la integral también me tiene que dar 0. ¿Sí? Ya, entonces, fíjense que lo que tenemos que hacer es calcular esa integral que está acá. Calcular esa integral. Entonces, ¿cuánto vale el vector primero? R', que muchas veces es el más fácil de escribir. Recuerden, el vector R' es el vector donde está la carga. Los vectores con prima es donde está la carga. ¿Dónde está la carga? En toda esta zona. Entonces, ¿cuánto vale el vector R'? En mi sistema de coordenadas que tengo acá, entonces mi vector R' va a ser simplemente Z' según K unitario. ¿Sí? Porque vive en este eje, medía el sistema de referencia de manera tal que el vector R' lo describo de esa forma. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora para el vector R? Recuerden que tengo que escribir cuánto vale R, cuánto vale R', y reemplazar y calcular la integral. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuánto vale el vector R? Ahora bien, aquí viene una pregunta clave. ¿Qué sistema de coordenadas ocupamos? Aquí yo ya puse X, Y, Z, pero ¿qué coordenadas ocupamos? ¿Cartesianas, cilíndricas o esféricas? Por la simetría que tiene esto, ¿qué dirían ustedes si tengo un alambre que es infinito? Se dan cuenta que si yo lo miro de cualquier lado aquí como alrededor de un círculo, me da lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dirían ustedes qué dirían ustedes que tengo que mirar? No, ¿estás seguro, Fabián, que es un círculo? ¿Que es esférica? Fíjate que es un alambre infinito, infinito, infinito. Es cilíndrica, justamente, porque si yo dibujo un cilindro así, como que veo lo mismo de todos lados. Básicamente eso es. ¿Sí? O dicho de otra forma, todos esos puntos que están acá tienen el mismo campo eléctrico. Van a tener el mismo campo eléctrico. ¿Sí? Porque están todos a esa misma distancia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo describo la posición de un punto cualquiera en coordenadas cilíndricas? Ya lo vimos, pero como probablemente no se acuerdan, eso se describe así. Rho por Rho unitario más Z por K unitario. Así se describía un punto cualquiera en coordenadas cilíndricas. Recuerden que en esférica eso se hacía así. Era más simple. R unitario. Pero en cilíndrica tengo que describirlo primero en el plano y después según Z. Por eso tiene esa forma que está acá. Entonces, ¿cuánto vale? Si ahora yo los convencí de que esa era la forma como correcta de escribir estas cosas, ¿cuánto vale? Entonces, R menos R'. Entonces me va a quedar Rho unitario, más Z menos Z', todo eso según K unitario. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cuánto vale R menos R' al cubo? Entonces va a ser Rho al cuadrado, era la suma de las componentes al cuadrado, ¿cierto? Más Z menos Z' al cuadrado, todo eso elevado a 3 medios. De ahí sale nuevamente el 3 medios porque está el cubo aquí. Y el 1 medio sale, como dije, de que era el módulo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, fíjense que
tenemos que reemplazar ahora. Entonces, si reemplazamos en los términos, fíjense que acá me quedaron dos términos. Tengo un término que va según ρ, un término que va según z. Cuando lo reemplace acá. Entonces, si reemplazamos, entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que el campo eléctrico. Ah, y fíjense que otra cosa, me dicen enunciado de densidad de carga, bueno, no lo dije, pero era uniforme. Supongo que la carga está distribuida uniformemente. Así que este lambda ya no depende de la posición como dice ahí, sino que simplemente lo puedo sacar y lo saco como un lambda cualquiera. Lambda solamente. ¿Sí? Porque como es constante, lo puedo sacar de la integral. Así que por eso es que me queda lambda partido por 4 pi epsilon 0, factor de la integral de ρ unitario de z' partido por ρ al cuadrado más z menos z' al cuadrado elevado a la 3 medios más la integral de z menos z' k unitario de z' partido por ρ al cuadrado más z menos z' al cuadrado, todo eso elevado a 3 medios. Ese costo me quedó. A estas dos integrales las voy a llamar I1 e I2. ¿Sí? Alguien se lo... Primero, bueno, por el orden le puse I1 y I2, pero ¿cuánto vale I2? Alguien así al ojo, ¿sabe cuánto vale I2 o no? Por todo lo que mencionamos recién de la simetría, de todo eso, ¿cuánto vale la integral I2? Fíjense que, ojo, aquí no le puse explícitamente los límites de integración, pero fíjense que las integrales siempre ocurren, como tal cual está acá, ocurren en los vectores que me describen la posición de la carga. La carga está ubicada a lo largo de este eje, así que la integral es a lo largo del eje Z', porque por eso son con las variables con prima. ¿Sí? Así que los límites de integración, si lo escribo explícitamente, son entre menos infinito e infinito. Infinito, ahí. Así escrito ya al tiro explícitamente, ¿cierto? Si hago esa integral, ¿a alguien se le ocurre cuánto vale o no? Cuando yo hago estas preguntas es porque son muy fáciles, ¿ya? Porque veo que debieran ser fáciles. O la respuesta es simple. ¿Cuál es el número más simple de todo? ¿Cuánto vale la integral I2? 0. Ese es el más simple de todo. ¿Por qué Antonia dice que es 0? Es 0, ¿eh? Efectivamente es 0. ¿Por qué es 0? Pero hablen, pues chiquillos, no con chat. No sé, fue porque dijo que era el número más simple. Sí, mira, aquí hay dos formas. Una es por lo que les mencioné recién, de que uno cuando suma pedacitos así, ¿cierto? Ese punto con ese punto, los vectores que se generan mutuamente siempre se van a ir y por lo tanto las componentes del campo eléctrico no tiene componente Z. Esa es una forma de verlo, decir, así como más físicamente, decir, si agarro un punto cualquiera, cuando yo sume con en la contribución de ese punto que está bien arriba, me da un campo eléctrico así para abajo, pero por otro lado, la contribución de otro punto para acá me va a dar un campo eléctrico que va hacia arriba. Cuando sume esos dos componentes, se van a anular las verticales y el campo eléctrico nunca tiene componentes según Z. Y está también íntimamente ligado a lo que les dije, que dado que la distribución de carga era infinita, no puede depender de Z tampoco. Entonces, fíjense que esta integral que tengo acá es una integral súper fea, ¿cierto? Pero ojo, me da la contribución del campo eléctrico. Fíjense que el campo eléctrico es esto, así que me dice, en principio el campo eléctrico tiene una componente según ρ unitario y tiene una componente según k unitario, como todos los vectores en cilíndrica. Entonces, esto es la componente del campo eléctrico que apuntaría o para arriba o para abajo, dependiendo del signo, ¿cierto? Pero ya mencionamos por todo lo de recién, de que siempre se van a anular esas componentes, se anulan esas con esas y me sobra o me sobreviene en el plano. Así que, por ese argumento, sí o sí, toda esta integral tiene que ser 0.
el campo eléctrico no tiene componentes según K. ¿Sí? Pero sí, Patricio me mandó un mensaje directo, pero sí, pues, por eso es. Pero otra forma de responder esto es lo siguiente, como más matemáticamente hablando. Fíjense que este es una integral entre menos infinito e infinito. Y la función que estoy integrando acá es una función impar. Porque aquí tengo algo al cuadrado, pero acá tengo algo que depende linealmente, así que es una función impar. Es como que yo quiera calcular el área bajo la curva, por ejemplo, es como cuando ustedes en cálculo hacían integrales en una dimensión, tengo el eje X, el eje Y, y si yo calculo el área bajo la curva de la recta, Y igual menos X, entre un valor y el otro valor, la integral es cero. ¿Por qué? Porque ese término me da positivo, pero el otro término me da negativo. Esto es básicamente lo mismo que está acá. Como estoy integrando entre menos infinito e infinito por simetría, entonces una integral entre menos infinito y cero me va a dar un valor y la otra me da el otro valor, pero con signo cambiado y por lo tanto se van a anular. Así que matemáticamente por eso es. Así que son dos formas de ver como por qué esa integral tiene que ser cero. Si no me creen, háganla. Suerte con eso y van a llegar a que es cero. ¿Sí? Así que por eso es que, ojo, en muchas de estas cuestiones, si uno ocupa y está atento a las simetrías, entonces les va a dar el resultado correcto, o sea, como que se pueden simplificar harto cálculo. ¿Sí? Entonces lo que nos queda, lamentablemente, esto sí, no hay forma de sacárselo, es calcular esta integral que está acá. ¿Sí? Pero si la transformo como con las formas conocidas, no es tan descabellado de resolver. No sé si hacerla entera o no. Quizás les doy los pasos para hacerla. Se las doy como tarea para la casa. Entonces, lo primero, fíjense que lo primero, una cuestión que molesta al tiro como de verla, es tener z menos z', ¿cierto? Eso ya es fome, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para I1? Entonces, hacemos el cambio de variable que va a ser, voy a llamar U igual a z menos z'. ¿Sí? Si hago ese cambio de variable, entonces tengo que du es igual a menos dz', y entonces me queda que la integral I1 la puedo reescribir ahora como, fíjense que este ρ que está acá, para efectos de la integral, ρ es la coordenada en cilíndrica, es una constante, por cierto. Así que, y el ρ' también, así que en verdad me va a quedar ρ', y me va a quedar la integral entre menos infinito e infinito. Si hago el cambio de variable adecuado, me va a quedar de du partido por ρ al cuadrado más u al cuadrado partido por 3 medios. Eso fue como por pura intuición, porque z menos z' es como que ya se ve feo, ¿cierto? Y ahora hay una cuestión que también es intuición, pero sale de harto resolver integrales, que es la siguiente. Uno dice, ¿se acuerda que existe la identidad trigonométrica 1 más tangente al cuadrado de x, por ejemplo, es igual a secante cuadrado de x? Esa es una identidad como conocida y que uno ocupa, sale harto a veces en las integrales de este tipo. Entonces, por eso, inspirado en eso, es que uno hace un nuevo cambio de variable, otro cambio de variable, y que voy a llamar entonces a que u ahora va a ser ρ por tangente de b. Así de mágico, ¿ah? Pero es por eso. Si uno hace eso, entonces el diferencial se hace aquí, uno dice, deriva esta cuestión, entonces me queda, la derivada es ρ por tangente al cuadrado, perdón, secante cuadrado de b, y entonces tengo que reemplazar ahora y calcular la integral, ¿cierto? Si calculo la integral, pucha, al final se la estoy haciendo entera. Y 2, me queda ρ unitario, la integral entre, fíjense, una cosa, aquí, ojo, ¿cuánto vale b en este nuevo cambio de variable? Si es que u vale infinito, las propiedades de la tangente, ¿cuánto vale b si es que u vale infinito? ¿Tangente de qué cosa me da infinito? Esa es la pregunta. Mientras escribo acá. ¿Se acuerdan o no?
pi medio. Así que sí, Paula dice 90, sí, pi medio. Entonces me queda pi medio, muy bien, y en menos pi medio. La felicito porque sé que les cuesta esa parte. Entonces, haciendo todas estas simplificaciones, ahora se va a ir ese término con ese término, en fin, ese secante cuadrado. Ocupo la identidad trigonométrica de que 1 más tangente cuadrado de x es secante cuadrado de x. Entonces, ocupo todas estas identidades y llego a que la integral esa se escribe de manera sencilla, como, déjenme, rho unitario partido en rho. Se los dejo un poco tarea para casa revisar el cálculo, pero yo ya lo hice en su momento. Entonces me queda coseno de B, y finalmente eso es 2 partido en rho. Muy elegante y bonito el resultado, y por lo tanto, y aquí con esto terminamos, chiquillos, el campo eléctrico en el punto R cualquiera va como lambda partido por 2pi epsilon 0 rho según rho unitario. Entonces encontramos cuánto vale el campo eléctrico debido a esta distribución de carga lineal infinita, ¿cierto? Donde la densidad de carga es lambda. Entonces me dice, si la densidad de carga lambda es positiva, el campo eléctrico sale según rho unitario. Y como dijimos, no tiene componente según K. Esta no existe. Vive solo en el plano. No hay, todos los puntos tienen campo eléctrico solo en el plano. Y sale del plano. Eso quiere decir que ese punto que está acá tiene un campo eléctrico para allá, ese un campo eléctrico para allá, ese un campo eléctrico para allá, así. Todos tienen un campo eléctrico que sale radialmente del el plano, ¿sí? Y otra cosa importante es que, como conclusión final, es que esto va como 1 partido en rho, y no como 1 partido en rho al cuadrado, como uno podría pensar, uno dice, pero en Coulomb el campo eléctrico dependía del cuadrado de la distancia. Esto no es así, ¿cierto? Cuando sumo muchas contribuciones, me puede dar cualquier cosa. En este caso, me dio que iba como 1 sobre la distancia. ¿Sí? Ya, chiquillos, les había prometido terminar antes, y o sea, no me atrasé, pero siempre trato de mantenerlo en 1 hora, y vamos en 1 hora y cuarto. Así que, pero terminamos este problema. Quizás le pida a Miguel que haga el de un plano infinito, para que se lo resuelva él, ¿ya? Así que quizás eso le puedo pedir, para que así avanzo yo también un poquito más rápido, ¿sí? No sé si fue muy dura la clase o no, o con harta información, pero por eso es que necesito que me detengan si es que lo están encontrando difícil, porque aquí vamos solo increciendo. Así que eso. ¿Hay dudas, chiquillos, no? ¿No? Ya. Si no hay duda, entonces nos vemos el miércoles. Que tengan un buen resto del día. Cuídense, que estén bien. Chao, bien. Chao, chiquillos.